Hola a todos, ya sabéis que soy Abraham García, que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y aquí os dejo la información por si a alguien le interesa y este es nuestro ratito de estudio de Torah con el Raf Natán Menashe. Raf, ¿cómo está? Buen día, Abraham, ¿cómo estás vos? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Baruch Hashem, aproximándonos al Rosh Hashanah, el nuevo año, 5785. Ah, Y bueno, estamos al final de la Torá. ¿verdad? Nos quedan dos perashiot en total para terminar. Y bueno, la anteúltima, Ok. Parashat Aazinu. Es Así, un cántico especial. Bueno, vamos a estudiar, como siempre. Vamos a ver los temas de la perashá y venga. vamos, y Eh, vamos a analizar. Antes ¿Está de eso, bien? Raf, Hazino, ¿qué significa escuchar, no? Sí, así. Y Eh, vamos a analizar. Antes ¿Está de eso, bien? Raf, Hazino, ¿qué significa escuchar, no? Sí, así no, escuchen, sí. Así, Sería interesante, ¿no? Nunca la pensé. Sería parecido a Shema Israel. así. Escucha Israel. Asinu, escuchen. Lo que está haciendo acá es que escuchemos, pero no es un pasuk solo, es como toda una historia, vas a ver, como una mini historia. Es un El, capítulo el entero, tema ¿no? nuestro va a ser, ¿eh? Un capítulo entero que tenemos, ¿no? Un capítulo, Sí, el sí, 32 entero, ¿no? sí, 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 sí. Vamos. Nosotros vamos a analizar en total, la primera, digamos, 8 o 9 pesukim. ¿Está Ok, bien? Que son centrales en el tema que queremos analizar en la clase, ¿no? pues vamos allá. Vamos con los temas. Bueno. Bueno, temas será uno solo, ¿no, Raf? ¿O hay muchos temas? No, pero lo podemos desglosar, digamos. Ok, El tema es de la Parashata así, ¿no? Tema número uno, el cántico que Dios ordenó a Moshe escribir y leérselo a Israel. Es un cántico que hay que escribir y hay que leerlo a Israel. Punto número dos, digamos de qué habla todo esto. La situación en el futuro en que Israel olvida a Dios y sirven a dioses paganos, renegando de todo el bien que Dios obró por ellos. O, por ejemplo, que los tomó como pueblo, que les dio la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa si sucede algo así? A causa de ello, Dios los entregará a la espada, al hambre, a las fieras salvajes y todo tipo de pestes. Cuarto tema. No obstante ello, Dios no los va a abandonar del todo. ¿Por qué? Como siempre lo decimos, para que su santo nombre no sea profanado entre las naciones. Por lo tanto, quinto tema, a causa de ello en el futuro, Dios va a castigar a sus enemigos, a los enemigos de Amisrael, que serían los enemigos de Hashem, y al final, dos temas más. La última ordenanza de Moshe al pueblo para que cuide la Torá y de esta manera se extiendan los días de su vida sobre la tierra prometida, la tierra de Israel. Y al final, la orden de Dios a Moshe para que suba al monte Nebo y muera allí. Podemos decir que eso de muerte no tiene nada porque es la vida eterna máxima de Moshe Rabbeinu, ¿no? Pero bueno, a nivel físicamente, que muera ahí. Eh, Vamos a analizar el título que vamos, o sea, vamos a hablar aprendiendo de la historia. ¿Está Raf, bien? A ver si a- te gusta. antes de meternos en la historia, una pregunta que me Sí, surge. Ya que esto es un cántico, eh, sí. ¿queda memoria histórica de cómo sonaba el cántico este? O lo que A queda son nivel de tradiciones? cuál era. Ahí me mataste. No tengo. La melodía no la sé. Sabemos el contenido. Eh, Bueno, digamos que no sé si es lo más importante. No sé si había una melodía específica. Lo importante aquí era lo que dice. pero Pero cuando... lindo, lindo, a nivel musical, ¿cuál es la melodía? Bueno, hoy en día cuando cantamos la Shirá en el Beta Knesset, hay muchos cánticos, muchas melodías, Tradiciones ¿no? distintas, ¿no? Nosotros tenemos una, cuando es el Shabbat, cuando es todo el año, se canta una en la sinagoga nuestra. Cuando es Shabbat Shirá, se canta otra. Ahí como ahí, bueno, y ahí está la Sefaradí, está la opción así. Bueno, son cánticos, eso ya es más la liturgia moderna, digamos, ¿no? Y Raf, otra pregunta antes de meternos en el tema. ¿Cómo se sabe que es un cántico? ¿Por la forma en la que está escrita dentro de la Torá? Sí, sí, está escrito de una manera de poesía, O sea, digamos, parecido a cómo está escrita la Shirá. o La sea, Shirá, el cántico cuando pasamos el Mar Rojo, ujú. de esta misma manera. Viene Pasuk, 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 a ver, lástima, a ver si tengo un Sefer Torah que te puedo mostrar acá.
Eh, no sé si, mirá, no sé si se va a ver ahí, pero ¿ves? Sí, ¿Ves que se ve sí, en hebreo? sí, En hebreo, ¿ves que está escrito? sí, sí, Déjame sí, ver. ¿No? ¿Ves? Pasuk, sí, pasuk, pero sí, hay espacios en blancos en el medio, ¿lo ves? sí. Espacios en blancos en el medio. Eso, es una manera de cántico. Es poético, obvio, cuando está escrito de esta manera, sí se puede aprender de la primera parte a la segunda parte. Puede ser que a veces repita, porque es la manera poética de un cántico. Eh, Va a tener que ver con la interpretación del texto, ¿no? Porque Mm. eh, Pero, pero así rima, está por escrito. ejemplo, el lenguaje rima, Raf. Sí, sí, hay rima, hay rima, la parte segunda explica la parte primera. A, B, A, B, ¿ves? O sea, ahí sí. Eso va a Ok, tener que ver con el contenido del texto. ok, Exacto. está Muy bien. Es interesante, ¿no? Que muy haya interesante. varias partes en la Torah que esté escrita de esta manera. Ujú. Y seguro que viene a enseñarnos. Entiendo que esto, Dios, Moshe Rabbeinu quería como que lo sepan de memoria, porque este cántico había que estudiarlo, leerlo y repetirlo, porque nos está dando un mensaje muy profundo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, voy a leer los Pesukim. Voy desde el Pasuk 6, desde el versículo 6 al versículo 14. Un segundo, Dice Raf. así. ¿Cuál es el Sí. tema que hemos escogido de todos los temas estos que he enunciado antes? ¿Nosotros cuál es el que vamos a tratar? Del cántico este, quiero ver cómo Dios nos quiere enseñar algo a través de la historia, Ok, porque acaba de decir más o menos la mini historia de lo que nos va a pasar, ok. ¿no? Que vamos a estar bien, después vamos a estar mal, vamos a ir al exilio, Hashem va a haber castigo, después no se va a profanar el nombre, va a castigar a los enemigos y como que todo se va a solucionar. Algo así, sería como la historia, ¿no? Bueno, dice así, empiezo el texto, desde el versículo 6. Para con el Señor os portáis así, pueblo vil y no sabio. ¿Acaso no es Dios tu Padre el que te adquirió? Él es tu hacedor y formador. Recuerda los días de la antigüedad, considerad los años de las generaciones anteriores. Pregunta a tu padre y él te lo dirá. A tus ancianos y ellos te explicarán. Cuando el Altísimo hizo heredar a cada pueblo su territorio, al separar a los hijos del hombre, decretó las fronteras de las naciones conforme al número de los hijos de Israel. Porque la porción del Altísimo, la porción de Hashem, es su pueblo. Y Jacob es su posesión especial. Es como que de repente dice una cosa y vuelve. Encontrándose en el desierto, en una tierra desolada, lo trajo de alrededor, lo instruyó, lo cuida como a la niña de sus ojos, tal como el águila que despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus alas. Solo el Eterno los conducía, y no había fuera de él otro Dios. Le hizo ascender a las alturas de las tierras y los hizo comer de los frutos del campo. También les hizo comer miel de la peña y aceite de las rocas, manteca de vacas, leche de ovejas, con la carne más selecta de los corderos, carneros de la casta de Bayán y machos cabríos, con lo mejor del trigo y del jugo de la vid, les hizo beber. O sea, acabamos de leer toda la primera parte del cántico, ¿está bien? De la primera. Pero después sigue con que exilio, problemas, castigo a los enemigos, Dios nos protege, vuelve. Y hay todo. Bueno, preguntas a analizar. Tengo muchas preguntas. Una, ¿qué es lo que nos quiere transmitir cuando dice Dios es tu Padre, el que te adquirió? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos agrega cuando dice Él es tu hacedor? ¿Es lo mismo o viene a agregar algo más? Que es tu Padre quien te hizo. ¿Para qué recalca después? Él es el que te mantiene. Fíjate que hay muchos puntos de cómo Dios nos maneja, ¿no? O maneja el mundo. Punto cuarto. Pregunta cuarta. ¿Para qué tenemos que recordar los días de la antigüedad? Y recordará a qué se refiere exacto. ¿Qué es lo que te tiene que preguntar, lo que le tienes que preguntar a tu padre? ¿Qué hizo heredar a los demás pueblos? Se refiere a las tierras que le va a dar
o a ciertas culturas que les va a otorgar. Cuando dice, y le dará heredar a las otras naciones, ¿se refiere a tierras geográficamente hablando o se refiere como culturas? ¿A qué se refiere cuando dice al separar a los hijos del hombre? ¿Ves que hay pesuqué muy extraños? Está escrito, la porción del Altísimo es su pueblo. ¿Se refiere a que el pueblo de Israel es parte de Dios o que la parte y el legado del pueblo de Israel es Dios? ¿A qué te refieres? Es parte, porque Dios no tiene parte, ¿no? ¿A qué es lo que heredamos? Luego dice, encontrándose en el desierto. ¿Quién? ¿Quién encontró a quién? ¿Dios a Israel o a Israel a Dios? Dios es... ¿Por qué Dios trata al pueblo de Israel en forma especial? No, porque dice que nos trata. ¿Acaso se puede aprender de la historia? Esta es una pregunta teórica. Si de la historia yo puedo aprender para la práctica. Porque en la historia pasan un montón de cosas. Entonces puede ser que la historia sea así en tal caso y más en otros años diferente. Entonces, ¿yo puedo aprender algo contundente de la historia para lo práctico? Cada suceso es muy específico y no necesariamente la generación de aquel suceso piense como la de hoy en día. ¿Por qué es tan importante esta peralla? ¿Y por qué la Torá pone tanto hincapié en que la aprendamos y se la transmitamos a las futuras generaciones? O sea, la clase va a estar dividida en preguntas específicas del texto, pero que viene a decir conceptos muy profundos teológicos, y también a lo general. O sea, vamos a ver también los árboles y también el bosque, ¿no? Vamos a decirlo así. Muy bien. Vamos a empezar con los Midrashim. ¿Qué te parece? Los Midrashim, lo que dicen los Jajamim, muy antiguos, ya hace más de 20 siglos. ¿Está bien? Y Midrashim más antiguos y más modernos. ¿Qué dice el Midrash? Sifri. El Midrash Sifri es de los Midrashim. El Midrash son comentarios de los sabios, de Pero, los más antiguos que tenemos hoy en día. pero De los Raf, más antiguos. O sea, cuando vos querés un comentario de un pasuk que está en el Midrash, Sifri es de los más antiguos. ok. Sí, Raf, ¿me va a contestar? O sea, ¿lo que vamos a ver ahora es específico del texto o general de la canción? ¿Las dos cosas a la vez? dos. Sí, ¿Las dos eso cosas quise vamos a decir, ver? vamos a ver los arbolitos y también el bosque. O Eso fue sea, la metáfora, mi vale. metáfora. O sea, también vamos a ver preguntas específicas como Dios te hace, Dios te cuida, ¿a qué se refiere? Y también entender por qué esta historia tan importante. Esto es más general, ¿no? Muy bien. Midrash, Sifri, dice, Dios le dice al pueblo, recuerden lo que hice al principio con la generación del diluvio, lo que hice con la generación de la Torre de Babel y lo que les hice a los pueblos de Sodoma y Gomorra. Este es el Midrash, ¿eh? O sea, el Pasú dijo, recuerden lo que pasó en la antigüedad, ¿no? Y el Midrash viene a decir, ¿qué tengo que recordar? Y el Midrash te dice, ¿sabes qué hay que recordar? Lo que pasó en el diluvio, lo que pasó en Babel y lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces yo pregunto, ¿qué quiso decir el Midrash? Está claro que el Midrash fue algo específico. A tres casos de la historia que debe ser que tienen algo en común, o no sé, ¿no? Porque por algo trajo estos tres. El Midrash nos explica que por ser que ya nos advirtió en el futuro el pueblo de Israel iba a desviarse del camino de Dios, entonces nos vayan a advertir en este cántico y les pide que se los haga memorizar para que sepan y les quede grabado que este mundo no está dejado al azar, que Dios lo controla y castiga a los malvados. Ya hubieron tres precedentes en el pasado: el diluvio, la Torre de Babel y Sodoma y Gomorra. Entonces dice, pará, ¿de qué va a hablar acá? ¿Que a Israel puede ser que se va a desviar del camino? Entonces uno dice, bueno, se desvía, no, para. Aprendé de la historia, pueblo. En la historia muchas veces pasó que gente se alejó del camino y ¿qué hizo Dios? Y Dios mandó el castigo. O sea que no es todo a la libertad de lo que haga cada uno y no importa lo que haga cada uno. No, hay justicia, eso es lo que decía el Midrash. Y sépanlo, para que no se descarríen. Sépanlo para que se mantengan. O si se van a equivocar, vuelvan al camino correcto. ¿Está claro? A ver, ¿por qué estos tres casos? Diluvio, está claro. Castigo mundial. Babel, castigo a un lugar específico. Y Sodoma y Gomorra, lluvia de azufre. Después, bueno, si queda tiempo te digo cuál es el Pasuk 5785.
Ah, ¡Opa! ¡Opa! Bien interesante eso. Bueno, hay quienes dicen que no siempre lo que le sucede a una generación se puede utilizar para deducir que eso mismo le puede suceder a otra. Pues es factible que una generación se maneja por su intelecto, la otra se deja llevar por su sentimiento o viceversa, o que en aquella época no sabían, o que no existían ciertos avances que hoy ya se conocen, etcétera. Por lo tanto, no podemos concluir que si se vuelve a repetir tal suceso, la nueva generación reaccionará de la misma manera. ¿Tiene algo? Le dice, pará, ¿vos qué querés? ¿Aprender de la historia? Ah, porque pasó esto, entonces seguro va a pasar esto. Dice, no necesariamente, puede ser que pase esto y esta generación sea diferente y haga esto. Entonces, no es tan fácil aprender de algo que pasó, porque hay libre albedrío, ¿no? Porque la historia, no, hay tecnología, hay cosas nuevas. Entonces, no sé si vos podés aprender contundente algo de la historia. Pero ¿qué quiso decir el Midrash? El Midrash no, agarrá la línea. La línea está clara. Si fue que todo el mundo se descarrió o una se descarrió, hay justicia. Eso es lo que quiso decir. ¿Está claro? Pero entonces los que cuestionan esto dicen, pero ¿cómo puedo aprender contundente de la historia? ¿Es verdad? Contestamos. En otras palabras, si por ejemplo se vuelve a repetir que en determinada época se asesina al emperador austrohúngaro, eso no quiere decir que automáticamente volverá a comenzar una guerra mundial. O sea, ¿por qué no? Porque, o sea, cuando tiene que ver con las personas, no puedo estudiar algo contundente, porque hay libre albedrío. ¿Entendés la conclusión? O sea, si es algo que pasó y hay un tema de libre albedrío, siempre las personas pueden elegir otras cosas. ujú. Sí, tenés razón, pero no ese es el punto que quiero aprender de aquí. Acá va, no ese es el punto. No obstante, en nuestro caso no se refiere a esto. Es cierto que no podemos aprender con respecto al ser humano, pues puede cambiar su manera de pensar o su escala de valores, por lo cual se guía. Pero cuando se trata de Dios o un acto realizado por Él, ahí sí puedo aprender, porque Dios no cambia, ni tampoco su manera de conducir al mundo. ¿Entiendes? Dios maneja el mundo de manera perfecta. Obvio que tiene que ver cómo el mundo se dirija, pero no hay cambio. Ahora Dios hace A y ahora Dios hace B. Si se mantiene todo esta línea y esta línea, o sea, si hay una ciudad completamente corrupta y completamente descarriada, y después de mucho tiempo, Dios le da mucho tiempo y no hacen teshuvá, sí, yo puedo aprender. Va a venir el castigo, porque así dirige el mundo de esa manera. Y, Porque ahí y- es lo que hace Dios, no es lo que hace la persona, ¿entendés? Ahora, sí, lo que hace la persona siempre puede cambiar. Sí, tenés razón. Entonces, no puedo aprender de lo que va a hacer la persona, pero sí puedo aprender de cómo Dios dirige el mundo. Eso sí. Raf, si tenemos que irnos a los tres casos estos que dice la generación del diluvio, Sí. Babel y Sodoma y Gomorra, Babel, los sí, pecados principales que son de la generación del diluvio, que es inmoralidad sexual, sí, sí, y del hombre al prójimo, e injusticia social. y Babel, que sería luchar contra Dios, Babel fue más eh, como en contra de Dios, o sea, no querían hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate que el castigo de Babel fue la mínimo. confusión. Sí, Bueno, no hubo un castigo que se destruyeron, que murieron todos. En el diluvio y Sodoma y Gomorra era más injusticia, violencia, asesinato. hacia... mm, Sí, o sea, veo que Dios es más estricto en el tema del hombre al prójimo. mm, Está ok, bien, o sea, Dios quiere que nos llevemos bien, antes que todo. ok. Obvio que hay un top de gravedad en idolatría, por ejemplo, ¿está bien? Ahí sabemos. Pero los casos que estamos viendo acá no son un caso así, fíjate. O sea, que más nos tenemos que cuidar en el tema de la unión, o que no haya, que haya lo básico para mantener una sociedad. Mm, Bueno, es como que Dios dice, mira, si fueran en contra mío, es rara. Yo espero que vuelvan ante Yuba y les doy más oportunidades y tampoco no es tan grave que el mundo se destruye, pero si entre ustedes se destruyen, ahí Dios tiene que intervenir, sí, porque si no, no queda nada. Bueno, por lo tanto, lo que se puede concluir es que si hay una generación perversa que se revela contra la voluntad de Dios, ¿está bien? En el caso, puede ser contra la voluntad de Dios que haya un mundo bueno, ¿no? Ellos serán castigados. Dios no abandonó el mundo, sino que se yergue como juez que juzga y castiga a los culpables, y en ciertos casos el castigo inclusive puede ser muy drástico, hasta el punto tal que puede destruir a toda una generación o una comarca entera, como el caso de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, el pueblo debe aprender que todo depende de él
y de su fuerza. No, perdón. Por lo tanto, el pueblo debe aprender que no todo depende de él y de su fuerza, ni tampoco puede hacer lo que se le antoja, sino Hashem puso las leyes y uno tiene que mantener firme. Está bien la primera enseñanza, o sea, si el cántico viene a decir, mira, aprendamos de la historia, entonces el Midrash dice, fíjate las cosas grandes que pasaron en la historia y sí, aprende para no descarriarte y andar en el camino correcto. Es la aplicación del primer Midrash. Otro Midrash opina que la Torá nos pide es que debemos observar en la historia y aprender para cuando nos estén sucediendo cosas malas, saber que estas cosas suceden para nuestro bien, nos van depurando y haciéndonos mejor y más fuertes. Aprender que no siempre las cosas malas son realmente malas. Ahí voy, ¿eh? O sea, otra aplicación, no la que dijo de... Acá dijo, aprender de la historia. Un Midrash dijo, fíjate Babel, fíjate Sodoma Morá, pero este Midrash no dijo eso, no. Fíjate todo lo que te dije en el cántico, y que al fin y al cabo, si vas a aprender y vas a volver al buen camino, aprendiste la lección. Entonces, aprender que al fin y al cabo, las cosas malas que te vinieron, al final te limpiaron. Fíjate cómo Dios maneja el mundo con justicia, pero porque quiere la bondad, no porque quiere castigar por castigar. No, Él quiere que vayas en el buen camino. Lo que la oruga piensa que es un calvario al entrar en su confinamiento en el capucho de seda, en donde permanecerá encerrada por mucho tiempo, es lo que el mundo denominará, al fin y al cabo, mariposa. ¿No? Al primer lado parecería como que esa lombriz se va a morir, o como que está ahí y ya está. Y de repente te sale una mariposa. Es decir, ese sufrimiento que pasó al gusanillo, en realidad fue para su propio bien, pues ahora se convirtió en una hermosa mariposa, que puede volar y elevarse, mientras que antes solo se podía arrastrar por la tierra. Es verdad que yo no leí todo el cántico, pero los de Sukim que terminan al final, terminan positivos, terminan como que Am Israel está con Dios, y ¿entendés? Al fin y al cabo, todas esas cosas malas te depuran. ¿Se entendió el segundo Midrash? Está bueno, son filosóficos. El Midrash nos enseñó dos cosas. Por un lado, que debemos observar la historia para aprender que en el mundo existe un juez supremo. Ese como fue el primero, ¿no? Por otro lado, también nos dijo que no desesperemos ante las cosas malas que sucederán, pues veremos que al fin y al cabo son para nuestro bien. Ese fue el segundo Midrash. ¿Está claro? Tercero, el Midrash sigue y va un paso más adelante y nos trae una tercera opinión. Dice así este Midrash, que al surgir Abraham tuvimos el mérito de que el ser humano tenga sufrimientos. ¿Qué significa eso? Esto se refiere a que antes, cuando la persona cometía algo malo, entonces Dios le enviaba el castigo como directo, y esa persona como que se moría. Desde que surgió Abraham, es un midrash, de nuevo, no es literal, agarremos la idea. Es como que antes había, pecaste, Te ¡pac! mató. Viene el castigo, ¡ca! Pero no, desde Abraham no es así. Desde que surgió Abraham, Dios le envía, también hay pruebas o hay sufrimientos, para que por medio de ellos el individuo reflexione por qué le están sucediendo esas cosas malas. Y de esta manera corrija su error. O sea, según esto, sería parecido a lo que hemos dicho, las cosas que pasan, la idea es que el ser humano mejore. Venimos al mundo a mejorar como seres humanos, ¿no? Entonces, inclusive, si existen sufrimientos en el mundo, el objetivo va a ser enseñarme algo. No sufrimiento por sufrimiento, sino es para que yo aprenda y mejore. Por otro lado, y en un nivel más profundo, cuando a un individuo le acaecen sufrimientos, al ver su manera de reaccionar, puedo deducir el nivel espiritual que estaba él. ¿Cómo lo deduzco? Cuanto más problemas se haga por cuestiones o pérdidas materiales, estará demostrando con su actitud que está más atado a lo material. En cambio, si le otorgan menos atención a ese problema y se mantiene firme en lo espiritual, estará demostrando con su forma de proceder que está en un nivel alto, pues a pesar que le están sucediendo cosas malas que le causan pérdidas materiales, de todas maneras se mantuvo firme y no abandonó su estudio. Digamos, le pasó algo y tenía siempre su estudio fijo. Pero bueno, tuvo problemas económicos, tuvo menos trabajo, pero sigue yendo a el shiur de Torah, la clase de Torah, no me la pierdo nunca. Está demostrando que ese es el fin, al fin y al cabo. Él no por el problema
le quitó la finalidad. Y tal vez esta sea su verdadera recompensa, tal es poder demostrar en qué nivel alto está, que a pesar de que le ocurren cosas malas, no se quejan de Dios y no interrumpe su nivel espiritual. Entonces, miren, dos posibilidades de por qué vienen los problemas. O que los problemas vienen a depurarte y te vienen a que vos recapacites y hagas teshuvá y mejores y, y empieza a ir todo bien. Esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad. Digamos, que se llama como Isurim, sufrimientos por amor. ¿Qué es Isurim por amor? Para. De repente está todo bien, vos no te portaste mal, está todo correcto. Y de repente te pasa algo malo. Y vos decís, ¿pero por qué me pasa esto? Entonces empezás a pensar, y no encontrás algo que tenés que corregir. Entonces no entendés por qué te pasó. Entonces dicen los jajamim, los sabios, dicen, a veces eso viene también para elevarte, para ver en qué nivel estás. Porque si ahora te pasa eso y vos tirás todo para abajo, tirás todo por la borda, como se dice, entonces estás demostrando que no estabas firme en el camino correcto, sino, ahora no me pasa esto, abandono todo. Entonces no estaba firme. Pero si a pesar de eso te mantenés firme, te elevaste, porque demostraste que la finalidad para mí era siempre ir en el camino de Dios. Bueno, a veces tengo los medios más fácil, a veces no, pero no caigo. Es verdad, igual Dios maneja el mundo con justicia y Dios te va a dar todo lo necesario. Pero ¿entendés? Pueden haber a veces Isurim Shelaaba. ¿Se entendió Isurim Shelaaba? O sea, acá el Midrash dio dos temas, dos respuestas posibles a cosas malas que nos suceden. ¿Está bien? Aparentemente malas, pero en verdad van a ser para bien al fin y al cabo. La primera enseñanza que el Midrash nos dijo es que no pueden hacer lo que se les da la gana pensando que nada les va a pasar. Eso es lo que dijo la de Sedoma Morá, Sodoma y Gomorra, Babel. Y el La diluvio. segunda enseñanza que nos quiere transmitir este párrafo de la Torá es que en el futuro no debemos desesperar ante las cosas malas, porque los sufrimientos que nos ocurren son para nuestro bien, ya sea, dos posibilidades dijimos, para corregirnos actitudes erróneas o, segunda posibilidad, para que seamos conscientes de nuestro nivel espiritual y entonces nos estamos elevando. Si no lo vemos así, entonces erróneamente podremos llegar a la conclusión de que los sufrimientos que nos están sucediendo son injustos y que no existe un juez supremo. Y todo el cántico, ¿a qué viene a decirme? Nunca te olvides que existe un juez supremo que maneja el mundo con justicia y todo tiene un sentido. Está bueno, ¿eh? Como que me agarró temas generales importantísimos de la vida y me dio respuestas posibles. ¿Se entendió? Obvio que aquí nos ayudamos con el Midrash, ¿no? Porque los sabios nos dan contestaciones muy profundas. Ahora voy a ver a un comentarista más contemporáneo, no el Midrash, que es más antiguo, sino voy a ver al Rabbi Ovadia Sforno. Varias veces lo citamos a este Rabbi Ovadia italiano, muy sabio. Siempre dijimos alumno de Maimónides y alumno de Nachmanides. ¿En qué sentido? Alumno que él mama de esos maestros. El comentarista Sforno contesta varias de las preguntas que hemos formulado al principio, vamos a ver, y dice que en realidad la meta de Dios era, mirá cómo ve toda la historia, que toda la humanidad llegue al objetivo máximo, tal es, conocer a Dios e ir en sus caminos. O sea, el objetivo sería que toda la humanidad, desde el principio, lleguen a Dios, conozcan a Dios y vayan en sus caminos. Y esto es lo que le encomendó al primer hombre. Entonces, ¿a qué le encomendó a Adama Rishon? Cuando decía que se puede comer del árbol de la vida y no del bien y el mal, que te confunde el bien y el mal, es como que le está dando a Adama, como el primer hombre, la humanidad entera, ir en lo correcto, a pegarte a Dios. Adán pecó. Entonces Dios esperó 10 generaciones a ver si llegaba, pero no surgió nadie hasta que nació Noah. Luego de él tampoco surge nadie, hasta 10 generaciones posteriores en la que nace Abraham. Entonces, de Adán a Abraham tenemos 20 generaciones. ¿Sabes cómo se llega a esta cuenta? Sí, porque yo soy el loco de la genealogía. Ah, claro, vos sos un genio en esto. ¿Cómo te pregunto a vos? Vos me tenés que enseñar a mí. No, Genial. pero, Perfecto. Y la Torá está calculando exacto, porque te dice, este fue hijo de este fue hijo de este. Muy bien, alguna. Genial. Vos serías un experto en demostrar esto, entonces. lo he hecho muchas veces, esta parte. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, perfecto. Entonces, y desde él y su familia, desde Abraham, florece una esperanza. Es por eso que Dios pone en práctica una nueva estrategia. O sea, vimos hasta ahora, Dios dio libre albedrío,
pero la humanidad no llegó al objetivo, Ujú. no llegó. Entonces, ¿qué pasó desde Abraham? Entonces ahora dice, mira, en vez de toda la humanidad, selecciona solamente a Abraham y sus descendientes. Pues por más que Dios era paciente, no surgió una generación completa. A partir de ahora el plan será sobre una persona que va a engendrar un pueblo, Israel, que es el que se va a encaminar hacia el objetivo final. ¿Y cómo logramos el objetivo? Y los demás pueblos lo van a ver y lo van a imitar. Esta sería entonces el objetivo. O sea, que todo el mundo vaya en el camino de Dios y se apegue. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de los descendientes de Abraham. Voy a ser un pueblo. Va a ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que ir en el camino ideal y todos poner al pueblo de Israel como el ejemplo. Y entonces ahora sigue el Shirat Asinu. En el desierto del Sinai, cuando Israel se encamina fielmente detrás de Dios y acepta los mandamientos divinos, esos se convierten de esta manera en ejemplo y esperanza para la humanidad. Aceptamos que Dios existe, que Dios es único y nos dio su Torah. Entonces Israel asume ese rol y de esta manera los demás pueblos pasan a estar a su servicio, no al servicio sino de ir en el camino correcto, en ese sentido. Ujú. Esto no quiere decir que serán esclavos de Israel, sino que Israel podrá dedicarse a su apego a Dios y conocer sus caminos, y en todo el mundo siempre hay tecnología, hay sabiduría, ¿no? Y podrá aprovechar los adelantos tecnológicos y mecánicos que los demás pueblos también vayan descubriendo. De esta manera, Israel, es como que ahora tengo un pueblo que se dedica a lo principal, 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 toda la humanidad entera también va cada vez creciendo, pero nosotros podemos eh, también tener provecho de todas las cosas que aportan a la humanidad, todas las naciones. Y si el pueblo de Israel es el que más específico se dedica a estar con Dios, perfecto. De nuevo, cualquier persona que quiera eso puede hacerlo, pero no todos lo quieren. ¿Está bien? Ahí va. De esta manera, Israel no precisará distraerse de su cometido y tampoco le va a faltar los beneficios de los avances científicos, pues los adquirirán los demás pueblos e Israel se beneficiará de ellos. La verdad que hoy en día vimos que Baruch Hashem Israel también la tiene, está bien en la tecnología, con lo de los beepers y ta, ta, ta. Increíble. Pues Baruch Hashem, Baruch Hashem. A esto se refirió aquel sabio, pero acá es como que ve que a Israel como que sería el objetivo del mundo y toda la humanidad también en cierta manera está al servicio de ese objetivo del mundo, ¿entendés? Y ayudan. A esto se refirió aquel sabio cuando al observar desde su terraza toda la ciudad y sus habitantes, mira, había un rab, ve todo, ¿no? Y dice, dichoso de mí que todos estos están a mi servicio. Sí, que medio orgulloso, ¿quién se cree que es el rey del mundo? No, él quiso decir, esto es lo que quiso decir, yo me dedico a la Torah 100%, porque esa fue mi elección. Ojalá que todos elijan lo mismo, pero al ser que uno se dedica a eso, las cosas que lo rodean, Dios hace que sean un medio para que él pueda seguir en eso. Entonces, eso quiso decir, Baruch Hashem. No es que tengo que ahora ir y cosechar el campo, sembrar, cosechar, no, sino voy y lo compro y ya lo tengo servido, fácil. A lo que se refería es que gracias a que algunos del pueblo se dedican a ser lecheros, otros carpinteros, otros médicos, y así con todos los demás oficios útiles y necesarios para una sociedad. Fíjate que este rab lo dijo también dentro de Israel, no con otras naciones. Así, de esta manera, él puede dedicarse al objetivo máximo, sin que por eso le falte nada, pues si no fuera que hay un lechero, un carpintero, un médico, él no tendría tiempo para poder estudiar, pues tendría que ordeñar la vaca para conseguir leche, serruchar árboles para hacer madera y así poder construir sus utensilios. Y de esta manera no le quedaría tiempo disponible, pero gracias a que hay gente que se dedica a todo eso, es que él puede disponer de tiempo para estudiar y crecer. Obviamente, acá va, uno dice, pero ¿por qué? ¿Él es el mejor y el otro no? Mirá cómo contestamos. Obviamente, nadie obliga a cada individuo qué oficio tomar. Es cada uno el que elige en qué eslabón quiere estar. ¿Entendés? Toda persona puede decir, mira, mi vida la quiero dedicar 100% a Dios. Te voy a decir, bueno, pero si, es verdad, tengo que tener lo necesario, ¿no? La parnasá. Dios dice, mira, vos vas a dedicar tu vida 100% a Dios, pero Dios te dice, no te va a faltar nada. Así, así funciona el mundo. Pero si de verdad, ¿eh? De verdad te vas a dedicar a Dios,
Y no vas a decir, para, vivo de la tzedaká, porque vivir de la, de la limosna está prohibido. O sea, vos tenés que hacer lo que está en tus manos. Mm. Pero, pero a lo mejor en vez de trabajar 9 horas, va a trabajar 3. Pero si trabaja 3 no le va a alcanzar. ¿Qué? Él se dedica 9 horas a estudiar Torah. Entonces Dios dice, yo voy a hacer que en esas 3 horas que trabaje, gane para que le alcance. O sea, si vos elegís seguir el camino correcto 100% y de verdad, nadie te va a faltar. ¿Está bien? O sea, Rabbi Obadia Forno ve como la historia del mundo en este cántico y cómo Dios llegó a elegir a Israel y cómo Israel debe ser luz para las naciones, en cierta manera. A diferencia del Midrash, Rabbi Obadia Forno no se centra en el tema de los castigos que ocurrieron en el pasado, sino que se enfoca en el objetivo supremo del ser humano. Y el texto viene a insinuarle al pueblo de Israel que observen y no pierdan de vista el objetivo que Dios les otorgó, porque ellos fueron los agraciados, la esperanza de la humanidad y los que comenzaron a ir por este camino, ¿no? Baruch Hashem, todo esto de la guerra y cómo Israel es el que está luchando contra el mal. De verdad, hay muchos que escriben, Baruch, apoyamos a Israel porque ven que está la esperanza de la humanidad. Lástima que todos no nos apoyen, porque sería lo más lógico, porque al fin y al cabo nos dejan solos luchando contra todos los males y todos lo miran Puede ser que Claro. digan el visto bueno. Puede ser que vean pero no, uno diría que, porque de verdad Israel estamos luchando contra el mal, contra el terrorismo mundial, Baruch Hashem, ¿no? Y que Dios esté con nosotros siempre. Bueno, ellos fueron los agraciados, Israel, la esperanza de la humanidad y los que comenzaron a ir por este camino. Este párrafo entonces nos invita a observar la manera misericordiosa con que Dios maneja el mundo, porque Dios te da todo para que vaya todo bien. La voluntad de Dios para todos los seres humanos y el rol fundamental que tiene el pueblo de Israel. De esta manera, Israel toma a Dios como su objetivo. De entre todos los pueblos, el único en que Dios tiene, entonces dice, tú eres mi parte, tú eres mi, ¿no? Dijimos, ¿qué significa? Que soy su porción. De entre todos los pueblos, el único en que Dios tiene su parte es Israel. ¿Qué quiere decir? Es decir, Israel es el que porta el legado de Dios, como está escrito en el profeta. Él me dijo, tú eres mi siervo Israel, ¿en quién me glorificaré? ¿Quién dijo esto? Adivina qué profeta dijo esto. Yeshayahu. Lindo, Yeshayahu tiene muchas profecías así fuertes. ¿Está bien? Yeshayahu 59. O sea, vamos a resumir todo lo que dijimos. O sea, es un cántico, es como que Dios dijo, apréndanse de memoria esto, porque así funciona el mundo. No se desvíen del camino correcto. Yo sé que puede pasar que se desvíen, y si va a pasar, como yo manejo el mundo con justicia, puede ser que va a venir castigo. Pero nunca los voy a abandonar, nunca, porque son mi pueblo. Ustedes tienen que prestar atención a esto, siempre. Si se desviaron, van a volver a mi camino y va a ir todo bien. Pero no es que dice, te enseño este cántico porque esto en el futuro necesariamente tiene que pasar. ¿Está claro? Sino para que yo aprenda y no caiga en el error. Ujú. Y no caiga en el error. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Adivina cuál es el Pasuk 5785. O sea, nosotros sabemos, y lo vimos muchas veces, que de repente, esperen, no significa que el Pasuk de nuevo. Yo no estoy diciendo que lo que diga el versículo es tremendamente la historia de lo que va a pasar ese año, porque siempre hay libre albedrío. Pero sí que de repente descubrís cosas, eso sí. El más fabuloso, siempre lo dijimos 800.000 veces, 1.000.000 de veces, es el 5708. El versículo 5708 de la Torá dice que ¿qué año fue? El 1948, el año 1948, que volvimos a Israel después de 2000 años. ¿Qué año fue? La fecha judía 5708. Y siempre lo decimos porque es asombroso, es milagroso. En ese pasuk dice, los voy a traer a la tierra de Israel de los confines de la tierra. Es increíble. Y no es que hay 10 versículos hacia la Torá, es el único. O sea, el único versículo de la Torá que dice que nos va a traer a Israel es el versículo 5708. Es como que estaba la profecía ahí de que íbamos a volver. Ahora, yo quise este año buscar el 5785, porque dije, bueno, a ver, habla, no vas a poder creer. Primero, no vas a poder de creer que el 5784 tiene la palabra
nuestros enemigos. Es el año que estamos terminando. Y está claro que fue central nuestros enemigos, ¿no? En todo sentido, desde el Hamas, desde el 7 de octubre, al todo, si el mundo apoyó o no apoyó y cuántos enemigos ¿no? Se les cayó la careta y fueron el antisemitismo que salió. Y justo el Pasú dice, oye, Venu, o sea, es fuerte, ¿no? Porque, bueno, siempre de nuevo, había libre albedrío y depende de nosotros, pero el Pasú de este año, yo quiero buscar positivo, porque no me gusta negativo, está bien, pero el Pasú de este año habla de Sodoma y Gomorra. Sodoma, que tiene que ver Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, porque el cántico viene diciendo qué pasa si y también qué pasa con los malvados, y dice que los malvados se comportan como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es Yo el busco algo pasuk? positivo. ¿Cuál es el Si el pasuk, Raf? Sodom, el El pasuk Pasuk está aquí. 32, 32. Fácil para acordarse. 32. Capítulo 32, versículo 30. Es un Pasuk que es difícil, ¿eh? Porque está, ¿viste? Porque dijimos que está escrito en forma poética. ¿Está bien? Déjame ver si tengo. El Pasuk habla de la maldad. El ejemplo que trae el vino y el viñedo. ¿Lo citaste? A ver si Sí, lo creo que sí que citaste. sale. Un segundo, que tarda un segundo en salir, pero yo creo Sí. que sí que sale. A ver cómo. Vas a ver que la traducción es difícil, ¿eh? Kimigefen, fíjate, dice, su vino es de Sedom. ¿Está bien? Sus racimos de uva, como es de Amorá. ¿Qué quiere decir? Su vino es de. El vino de Sedom y Amorá. Sedom y Amorá, entiendo que el vino y el fruto representan sus acciones, su florecer, pero es el de los enemigos, ¿eh? Los enemigos son Sedom y Amorá. Pero busquemos lo positivo. Si los enemigos son Sedom y Amorá, ¿cómo terminó Sedom y Amorá? No quedó nada. Lluvia de Sal, fuego y azufre a sal. Sedom y Amorá. Mire, vamos a decir así. Si este versículo me habla de Sedom y Amorá, está claro que está hablando de los enemigos. Está hablando de la maldad. Está hablando de la maldad en sí. Y sabemos que esa maldad en sí no existió más. Como dijo el Midrash, desapareció por completo. Se exterminó, Así ¿no? que Besarat Hashem, que este pasuk lo que diga es que esa maldad desaparezca. Besarat Hashem, no sabemos, yo no soy profeta y nada. Yo te traje el pasuk, nada más. ¿Está Raf, bien? tráigame la traducción entera. Que su uva, ¿qué significa? Que su uva, Migefen de su vino, Kimigefen Sedom, como su vino como el de Sodoma, ¿no? sí, Nifgam. Espera que te lo voy a leer. Un segundo y con esto terminamos. Espera que lo abro de mi Humash. ¿Está bien? Para concentrarme más. De nuevo, hay palabras difíciles y poéticas, entonces hay que ver cuál es la metáfora. El tema acá es la metáfora. 32, 32. Hice mi tarea bien, busqué exacto el versículo, el año. Estuve en mi casa mucho tiempo buscando exacto. Que ha ido contando 5.785 líneas, Raf. No, alcanzaba con buscar en los libros el total de los versículos de Bereshit, el Ah, ok. total, ¿entendés? El total de cada libro y después el total de cada allá hasta llegar al mismo. Aquí, Geffen es vino, mi Geffen Sedón. Del vino de Sedón es el vino de ellos. El vino de ellos es vino de Sedón, sodomita, es un vino sodomita. Humillademot Amorá, es como sus racimos de uva vienen de Amorá, otra vez, es un juego, Sedón y Amorá. Anabemo, sus uvas, y Neve Rosh. Y Neve Rosh, puede ser que sean como, no sé, si la palabra Rosh es como uvas que no están maduras, habría que ver qué es Rosh. Ashkelot Merorot, pero son amargas. Está claro que está hablando que Sedoma Morá es la injusticia total. Y los frutos de ellos son completamente amargos, porque son la maldad en sí mismo. Yo quiero verlo de manera de que a eso se lo castigue. Está bien, así yo quiero verlo, porque al fin y al cabo, o sea, la Torah cuando dice Sedoma Morá es la maldad, y la Torah cuando dice Sedoma Morá es el castigo que les vino. Está claro que el Pasuk me habla de Sedoma Morá. Yo espero que sea el castigo que les viene. Pero, Eso. pero, pero Raf se puede interpretar bastante bien porque lo que ¿Por hemos qué? visto de las naciones es que, o sea, no están realmente en la justicia, sino que están en otra serie de cosas Mucho más más bajo. Sí, superficiales o más parecidas a lo que haría Sodoma, y juzgándonos desde el punto de vista como lo hacen ellos, o sea, con una moralidad muy destrozada, muy sin exacto. saber dónde Sí. está el norte, destruyendo la familia, destruyendo, dándole valores a cosas muy raras.
Vos estás viendo entonces Sodoma y Gomorra más amplio, no solamente a Gaza y el Lebanón y Irán, sino el mundo occidental Mm. no tiene claro cuáles son los valores verdaderos. Morales. Algo La moralidad está baja. ah, Y como que la Torah está diciendo, y eso Sodoma y Gomorra, eso no son frutos, eso no va a dar frutos nunca, eso tiende a desaparecer. se divierten con Puede eso. ser. O sea, se Ah, divierten en eso, en borracheras, en cosas un bueno, poco. está bien. Bueno, Bueno, Besrat Hashem que sea, que el amén. versículo diga, que el versículo Se quiera acabe, decir, que se acabe. vamos a decirlo como con el shofar, que el versículo quiera decir, despiértense, Que, ah, escuchen el shofar, mm, despierten, que no cante sigan Cuba. siendo como Sedoma Morá, porque Sedoma Morá tiene un futuro totalmente malo, no va a terminar bien. Entonces, hagan como Israel que enseña el bien al mundo y van a tener éxito y bendición. Amén. Bueno, Raf, Shana Tova. Chanato, te mando un abrazo grande. Igualmente, chao. Muy bien, Seguimos la semana que viene. saludos.